y, sí, claro, tu libro triunfa con tu libro. Así que bueno, yo quiero agradecerte especialmente porque me abriste un mundo que fue una puerta para meterme en todo lo que es, porque yo además soy editora y yo sé que todo eso está cambiando, o sea, eso, las reglas son distintas, o sea que me abriste una ventana a lo que diría como al presente, al futuro, de alguna manera a un futuro que ya está presente, digamos, ¿no? O me abriste los ojos hacia ese lugar y eso te lo quiero agradecer especialmente. No, bueno. Y además creo que sos una genia en lo que haces, en la manera en que difundís toda la temática de los libros. O sea que bueno, una agradecida acá Bueno, en la no. Yo, ya sabes, yo hago una cosa que me gusta mucho. Entonces, cuando te gusta mucho, pues lo haces con ilusión y con ganas. Y bueno, oye, pues me alegro un montón de que nos hayamos conocido pues a través del libro de Triunfa con tu ebook y ahora entrevistarte a ti porque has sacado un super libro, ¿no? Pero si quieres, vamos a comenzar la entrevista, ¿vale? No, todavía no tiene mucha venta, te digo, hay algo que estoy haciendo mal, pero bueno, ya encontraré la vuelta. Estoy tratando de estudiar eso, cómo Bueno. hacer, pero Bueno, bueno, ya encontraré la vamos, vuelta. vale, vale. El libro la verdad que es una maravilla, ¿eh? Entonces se merece tener ahí una buena visibilidad. Tu apellido, tú te llamas Virginia y el apellido no sé si lo pronuncio bien, ¿es Aurie o no? ¿O se pronuncia de otra forma? Es Ori en Ori. francés. Ah, es Ori. francés, vale. Virginia Ori, Es francés, vale. es una palabra de los Pirineos. Vale, tú ¿Qué quiere eres, decir? eres argentina que vives en Buenos Aires, ¿no? En Y, Buenos Aires, pero tengo una casa acá en las Sierras de la Ventana, que están 600 kilómetros al sur, en la puerta de la Patagonia, ah, y acá es donde estoy. Por eso tantos problemas con la que no con la tengo conexión. claro, siempre estoy con una notebook y Vale. bueno, es la que estoy acostumbrada a usar. Bueno, Pero tú bueno, eres editora, has dicho, eres autora, has publicado libros como El oficio de la pasión, Mujeres en tierra de hombres, Mujeres solas, con el grupo Planeta. Y bueno, tu último libro, que es por el que me gustaría entrevistarte sobre todo, es El escritor claro, autobiográfico, técnicas para escribir tu historia. Vale, entonces ex- yo he leído el libro y lo he leído con mucho interés y la verdad que para cualquier persona que tenga interés en hacer una biografía o una autobiografía, yo creo que no van a encontrar mejor guión. Además, es un libro que está muy bien estructurado porque aparte de ser una hoja de ruta, realmente es una hoja de ruta de todo lo que tienes que tener en cuenta para escribir una buena autobiografía o biografía. Tienes libros que te recomienda, que recomiendas tú, Virginia. Tienes ejercicios que te van a ayudar mucho a ir centrando bien tu libro, a estructurándolo bien, y la verdad que me parece una joya de libro. Entonces, antes de preguntarte, Gracias. yo me había hecho un guión, pero yo tengo una persona conocida que tengo mucho cariño que escribió una biografía en este caso sobre Silvio del Arco. Silvio del Arco es una persona que es además un tío mío al que tengo muchísimo cariño, que trabajó en SEAT, en la empresa fabricante de coches, y fue el que lanzó en España el 600, que fue en su momento un coche en el que muchísimos españoles hemos viajado, ¿no? Bueno, entonces, concluyendo, le dije, oye, Agustín, se llama Agustín García Puyol, pásame tú que has hecho una biografía, las dos preguntas así que te preocupan más o que te gustaría que una súper experta en este tema te resolviera. Entonces, me vas a permitir que empiece por ahí y luego vamos a hacer un poco Sí, seguimiento por del supuesto. libro a ver todo lo que nos da tiempo porque tiene Sí. mucha amiga, ¿no? Pero él me pregunta concretamente dos cosas y además me gusta preguntarlas porque me lo pregunta muchísima gente esto que te voy a decir. Sobre todo la primera pregunta. Dice, ¿puede alguien, aparte del biografiado, obviamente, y que sea nombrado en una biografía, exigir derechos de algún tipo, exigir su eliminación personal de la historia de la biografía? Que esto me pregunta mucha gente, o sea, yo como estoy Wow. citando a otras personas, esas personas
tanto si aparecen con su nombre explícito como si es figurado, pero se las puede identificar, pueden exigir que las elimines del libro, o tú crees que hay algún problema legal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves eso? Y yo he conocido un caso Puede, muy dramático puede en haber. este sentido, ¿eh? Puede haber. En esos casos yo recomiendo que pongan, si uno tiene el temor, yo recomiendo que pongan iniciales o que pidan ¿cómo se dice? Una aceptación por escrito de que aceptan estar en el libro. Sí, vale, perfecto. Sí, Yo yo creo que sin sí. tener mucha idea, por lógica, yo es lo que recomendaba, digo, así te quitas de problemas y ya está. Vale. ¿Y Y vos decías que tuviste un caso un caso raro? sí, pero como no sé si está autorizada y además está en un proceso, ahora un proceso muy desagradable familiar, ¿eh? Hay cosas increíbles. Hombre, lo normal es que no pase. O sea, la mayoría de las veces, en el 99,9% de los casos no va a pasar nada, pero por si acaso, y los autores tienen mucho miedo a esto, porque a mí me lo preguntan mucho y bueno, pues así se quitan de follones. Yo no lo Tendríamos que preguntaría porque soy preguntarle a... más de ir hacia adelante, pero entiendo perfectamente que tengas esa preocupación y bueno, pues se pide una autorización y ya está, como dices tú. Y mira, la segunda Digo que pregunta, tendríamos que preguntar... Bueno, sí, la segunda pregunta no, sería, que es algo que viene en tu libro explicado muy bien. Y Agustí dice, él, por ejemplo, ha escrito el primer libro, la biografía la ha escrito con un orden cronológico, ¿no? Pero dice que ha ujú, visto autores que no necesariamente siguen un orden cronológico, sino puede ser, por ejemplo, por temática. Y concretamente él habla de un libro en el que el autor empieza algo por orden cronológico, la primera parte, para situar al lector, pero luego empieza, cada capítulo es como un tema, y dentro del tema, de cada tema, sí que sigue un orden cronológico, de forma que el lector no necesita leer de corrido el libro, según un tema u otro que le interese más o menos, puede leerlo así. ¿Tú qué recomiendas? ¿Es mejor esto? ¿No es mejor? ¿Se puede hacer eso? Vamos a empezar, si quieres, por eso, Virginia. ¿Cómo sí. estructurar, organizar el libro? La biografía Mira, o la autobiografía. creo que la autobiografía, ¿no? Estamos hablando de Sí. autobiografías. Cuando decís, uno de los problemas que hay es que todavía no está instalado como parte de la literatura la autobiografía. Vos fijate que en las librerías no hay anaqueles de autobiografía, hay anaqueles de biografía contra las autobiografías. Con respecto a la pregunta, yo creo que sí, que puede hacerlo como quiera. En ese sentido no hay regla. O sea, la manera de estructurar eh, una autobiografía. Creo que eso es lo más fantástico. Yo a veces recomiendo, cuando las personas son muy ocupadas y hacen muchas cosas, yo hago recomendaciones, ¿no? O sea, prefiero que no hagan una novela autobiográfica si no tienen la capacidad de poder trabajar muchas horas. Prefiero que hagan trabajo, en este caso, como vos decís, temático. Por ejemplo, conozco autobiografías que están hechas por temas y dentro de los temas son cronológicas. Y después hay otras, por ejemplo, como las que escribió Carlos Fuentes, ¿no es cierto?, que sigue el criterio del abecedario, ¿no? Y son como capítulos unitarios. Entonces, digamos, cada tema cierra en sí mismo y después trabajás, bueno, en este caso es muy sencillo porque lo hacen de acuerdo al abecedario, pero si uno trabaja sobre temas, sobre, digamos, como llamo, capítulos unitarios, sin preocuparse demasiado por la cronología o por el tiempo, es algo que se puede trabajar después. Eh, Eso digo cuando uno no puede dedicar muchas horas a la escritura, ¿no? Mucho el trabajo de armar una novela autobiográfica requiere de una concentración y de un conocimiento de técnicas que muchas veces la gente que se acerca a este género no tiene. Entonces, bueno, preferible ser más conservador en ese sentido, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Y, porque puede parecer fácil, bueno, pues voy a escribir mi propia vida, ¿no? mm, Como tú dices muy bien en tu libro, típica frase que yo lo he oído muchísimas veces, digo, es que dices,
que oyes en gente que dice, mi historia es para escribir un libro, todos me lo dicen, ¿no? Y entonces parece Sí. que es fácil porque es tu historia, ¿no? Y entonces, o incluso la biografía, a lo mejor alguien de alguien conocido, y luego resulta que no es tan fácil, ¿no? Eh, No. ¿Por dónde empezar una biografía? ¿Cómo podemos ordenar los recuerdos? Con respecto a lo que a un poquito lo que dijiste antes, creo que tanto escribir ficción como autografía son son formas muy exigentes las dos. Lo que son desafíos distintos, ¿no? Porque uno tiene que trabajar con uno mismo y enfrentarse con la propia verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno escribe una autografía, pone en juego no solamente la parte, digamos, por decirlo de una manera artística, sino también pone en juego su crédito personal, ¿no? Dicen que por eso los españoles escriben muchas autobiografías, porque tienen un cierto pudor, o cierta, digamos, por un lado, aunque en realidad otros dicen que es porque tienen miedo al ojo crítico, ¿no? Al ojo público, que por eso no escriben tantas autobiografías. Eso lo dice Alberca, pero bueno, no conozco en profundidad el tema en España. ¿Por dónde empezar? Es el famoso tema. Eh, ¿Por dónde empezar? Bueno, yo te cuento que creo que la mayoría de las autobiografías, no sé si hay un estudio muy completo sobre el tema, pero la mayoría empiezan con el nacimiento, aunque no hemos sido conscientes de ese hecho, ¿no? O sea que empiezan con el nacimiento y siguen de manera cronológica hasta el presente de su vida. La curiosidad que tiene la autobiografía es que no tiene fin, porque estamos vivos. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, ¿Por dónde empezar? Hay gente que, Rosa Montero dice unas cosas maravillosas de la autobiografía en su libro La loca de la casa. Ella dice que hay gente que escribe sobre sus casas, o sea, hace una especie de raconto a partir de las casas en las que ha vivido. Otra gente usa los autos, otra gente utiliza sus desgracias. Yo sugiero empezar, bueno, también por alguna escena potente de su vida que ha hecho bisagra, ¿no? Es el caso, por ejemplo, hay un libro apasionante que hay que preguntarle sobre qué pasa con los parientes cuando uno escribe autografía, que es Delfín de Vigan. Yo no sé si leíste, Nada se opone a la noche, pero recomiendo especialmente, porque es una historia de familia donde, bueno, se dicen cosas fuertes. Lo que provocó, no tanto es lo que dice, provocó ese segundo libro maravilloso que se llama Basado en Hechos Reales, donde vuelca todo lo que provocó escribir un libro autobiográfico, ¿no? Eh, para empezar, yo recomiendo las listas, ¿no? O sea, si alguien, la mayoría de la gente que se acerca a los temas autobiográficos son personas que no tienen interés de desarrollar el oficio de escritor, aunque algunos los descubren a partir de eso, y como digo, eso me hace siempre muy feliz, ¿no? Cuando alguien descubre que tiene un nuevo oficio, digamos, ¿no? Empezar el recorrido de un nuevo oficio. Pero en general la gente o las personas que se acercan a la autobiografía lo hacen porque, bueno, por distintas razones. Hay muchísimas razones para escribir autografías, desde querer dejar una historia que no se pierda, una vida que no se escribe desaparece para siempre, para recordar, eh, para entender, yo escribo para entender, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, y para no olvidar, porque tengo mala memoria, lamentablemente. Toda la vida he tenido mala memoria. Eh, y Y decías entonces, que recomiendas las lo que digo es, listas. Decías que recomendabas las las listas. listas. Sí, recomiendo las listas como primer paso, ¿no? Entonces, hacer listas de todo. Humberto Eco dice que el origen de la cultura está en las listas. Si vos pensás, todo el día te pasas haciendo listas. Hoy supongo que cuando empezaste tu día habrás hecho una lista mental de todas las cosas que tenías que hacer. Lo mismo que haces cuando vas al supermercado. O Bueno, yo sea, soy la siempre. reina de las listas, o sea. Pero, Bueno, ¿y qué sería una lista? ¿Qué sería hacer listas a la hora una de lista escribir? es todo lo que Una... se te ocurre. Todo lo que Ah, se te ocurre que imaginás que debería contener tu libro. ¿vale? Estas listas son listas sin censura, sin criterio, sin orden. O sea,
todo lo que te vas acordando, ¿no? O sea, siempre hay que poner palabras claves, porque por ahí pones Sí, no vas a sillón escribir un verde. capítulo entero, sí. No, por ahí pones el sillón. En un Hay momento te que acordaste de decir, etiquetarlo, sí. claro, me acordé de la anécdota del sillón verde, y después, ¿qué era el sillón verde? Y entonces tenés que poner una, alguna palabra clave. Entonces, después uno empieza a ordenar esas listas, pero hasta que las ordena, uno puede empezar por cualquiera de esas, de esos temas, esas palabras, a veces son nombres propios, ¿no? Eh, yo hago un ejercicio que no es original mío, yo voy haciendo variantes, ¿no? Cuando hago a veces así charlas, le pido a la gente que escriba 10 palabras claves, ¿no? No, digamos, claves para su historia, pero lo más espontáneas que se puedan, ¿no? Ujú, Y normalmente uno puede empezar a escribir a partir de esas palabras, ¿no? De ujú. elegir cualquiera, distinguir alguna. El que hacía esto desde que era niño y lo aplicó en todos sus libros fue Bradbury, ¿no? El Fahrenheit 451, su famoso libro, nace de dos listas. Ujú, Una lista de las cosas que más odiaba y otra lista de las cosas que más amaba. ujú. Lo que más amaba eran los libros y lo que odiaba era que quemaran los libros, Ajá, ¿no? sí. Él hizo listas desde muy joven y lo utilizó siempre como recurso creativo. Ujú. Así que, bueno, esa es una forma sencilla, Bueno, entonces, pero pero tú tienes no las es la listas única. donde vas volcando todas esas ideas y luego ya el siguiente Ujú. paso sería estructurarlo o bien cronológicamente o bien por temas. O bien temático, o bien distinguís dentro de esa lista un hecho que te parece que ha sido importante en tu vida, entonces empezás a escribir a partir de ese hecho y después, bueno, haces variaciones en el tiempo. No necesariamente, la novela, digamos, la autobiografía clásica, ¿no? Partían del nacimiento y eran cronológicas, ¿no? Llegaban hasta el presente del autor. Eso era cuando coincidían protagonista, ¿no? Autor y narrador. ¿Vale? Ujú. Eso cambió. Eso ya cambió, empezó a cambiar, te diría, en los años 30 con los famosos escritores, como llamaban los escritores malditos, ¿no? Con Hemingway, eh, Gertrude Stein. Ellos fueron, cuando eran desconocidos, que empezaron a aplicar todas las técnicas de la novela en la autobiografía. Ujú. Entonces tenemos, por ejemplo, el de Gerstein, que es maravilloso, que ella escribe su autobiografía, pero contado a través de la voz narradora de su secretaria, que además era su amante. Con lo cual, ella puede decir cosas maravillosas de sí misma, ¿no? Siempre poniendo desde de la narración de su secretaria. Me pareció estupendo, exacto. Acá hay un escritor, ya murió, Manucho Mujica Lainez, que escribió su autobiografía, la escribe su perro, Cecil. Qué bueno, sí. Cecil es maravilloso. Y por ejemplo, bueno, yo eso lo cuento en el libro, que una persona que llega a mi taller, ella ya sabía escribir, o sea, sabía escribir, tenía muy buena escritura, pero no sabía cómo estructurar su historia. Ella quería escribir sobre la historia de sus padres, que era una especie de Capuletos y Montescos, ¿no? Bueno, cuando empieza el taller, empieza a conocer técnicas y descubre que puede contarlo no desde un narrador creado. Y entonces ahí es cuando ella inventa Cupido. Y la historia la cuenta Cupido. Qué Con lo bueno. cual, el narrador, digamos, la creación de ese narrador es fantástico porque es un dios omnisciente, puede ir y volver en el tiempo, ¿no? Ujú, Y además en primera persona. ujú. De hecho, uno de los problemas de las autobiografías, bueno, Rosa Montero lo dice de una manera fantástica, que es los padres de mi hermana no son mis padres, ¿no? Porque la historia Esa de su frase es hermana es genial. otra. Esa frase es Es, genial. Los padres de mi hermana no son mis padres. no, Sí, sí, no, esa mis frase padres, es genial. Y también tú en tu libro mencionas una de Stephen King en relación a esto, que es en lo concerniente al claro. pasado, todo el mundo escribe ficción. Hablando un poco de lo que es la Correcto. verdad, ¿no? Cada uno tenemos nuestra verdad, nuestros recuerdos, etcétera. Bueno, Le Jung, que es el gran teórico de la autobiografía, que empieza, la autobiografía empieza a despertar más o menos en 1970, ¿no? Ahí empieza a convertirse en un objeto de estudio y poco a poco le va ganando el lugar a la novela, ¿no?
O sea, la novela tardó 3 siglos en imponerse a la poesía. O sea, antes era un género menor. Y la autobiografía cada vez está ocupando, fíjate que los últimos premios Nobel se los dio a un periodista, escritora extraordinaria como Svetlana Alexievich, y unos libros extraordinarios, que son cientos de entrevistas, inclusive ella se hace una autoentrevista en el de Chamaril, creo que. Y también a Mondiano, que es otro escritor que tiene fuerte inspiración autobiográfica, ¿no? Eh, Háblanos, Virginia, un poquito de lo que es la historia y lo que es la trama. ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? No, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la historia y otra cosa es la manera de contarla. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos, o sea, los ejemplos de escritores, porque son los que nos enseñan, ¿no?, a escribir. Entonces, por ejemplo, Coetzee, ¿no? John Coetzee, el sudafricano, tiene como 5 libros autobiográficos, un montón, me encanta la autobiografía. Y la última de una secuencia de 3 libros que se llama Verano, los españoles la eligieron como el mejor libro cuando salió ese año, el mejor libro que había salido ese verano. Y ese libro está escrito, él imagina que está muerto, ella recibió el premio Nobel, y hay un biógrafo que quiere saber de su vida. Entonces utiliza las siguientes técnicas. El diario, porque dentro de la estructura de la novela, vamos a llamar de una forma, o de la estructura del libro, hay un diario, ¿no? Puede ser apócrifo, no, pero en definitiva es el diario de Coetzee. Y ese es lo que tiene el biógrafo en la mano. Y entonces hace 5 entrevistas, apócrifas por supuesto, aunque no lo sabemos, ¿no? Exactamente, eso tendrán que ver los estudiosos del escritor, cuánta verdad hay en ese libro, ¿no? Pero lo cierto es que entrevista a 2 amantes, una prima y un compañero de trabajo, ¿no? Y va reconstruyendo su historia a partir de cómo él cree que es la mirada del otro, ¿no? ¿Pero son entrevistas reales que él hizo? ¿Son entrevistas reales que él hizo para...? Yo creo que los hechos son reales. No podría asegurar que esas personas tengan el nombre verdadero, ¿no? Yo creo que que los hechos son reales. Eso entraría más dentro del campo de lo que se ha llamado la autoficción, ¿no? Que es, acá en la Argentina todavía la autoficción, en España están volviendo, en Europa, mejor dicho, están volviendo de la autoficción, y acá en la Argentina la autoficción no ha tenido un gran desarrollo. Bueno, cuando el autor utiliza su propio nombre y con técnicas digamos, de la novela, ¿no? Y bueno, uno tiene que inferir, en definitiva, o sea, no asume el pacto de veracidad, que eso fue lo que te quería contar hoy, que es Lejeune, habla del pacto de verdad, ¿no? O sea, que lo que importa no es la verdad, sino lo que es verdad para el que escribe, ¿no? Vale. Entonces, en definitiva, digamos, con tanta complicación que viene acerca de esto de lo que decía Stephen King, ¿no?, que todo es ficción, él termina diciendo que es verdad cuando el que escribe dice que dice la verdad. ¿Y qué ocurre, Virginia, con lo que no queremos contar? Yo creo que no, si uno no quiere contar, no hay que contarlo, es preferible a mentir, ¿no? De cualquier manera, yo propongo que lo escriban igual para uno mismo, porque muchas veces cuando uno lo escribe, esos fantasmas que uno imagina desaparecen, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, escríbanlo, escriban para uno, y seguramente, aunque después no escriba lo mismo, va a ser distinto, ¿no?, que si no lo hubiera hecho. O sea, que siempre hay que escribirlo. Después uno decide si lo muestra o no lo muestra, ¿no? Lo saca de uno. Y Virginia, ¿cómo buscamos en el pasado a la hora de escribir una autobiografía?
Sacando que lo más importante es buscar dentro de uno mismo, ¿no? La verdad, buscar en el pasado, bueno, tenemos una herramienta maravillosa que es, por un lado, Internet, ¿no? Por supuesto. Tenemos, bueno, por un lado, pues me referimos al propio pasado. Bueno, la manera de recorrer el pasado, uno tiene las entrevistas. Oh, Haciendo entrevistas, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí, las perdona que hacemos entrevistas. una pequeña pausa porque esto yo creo que será bastante habitual. ¿Ahí qué nos Sí. recomiendas a la hora de hacer entrevistas? Yo quiero escribir mi biografía y entrevisto a personas que me han conocido, ¿no? Lo que sea, una selección. ¿Y cómo hay que hacer esas entrevistas? ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, antes te quiero decir que hemos tenido algún problema con la cámara porque ya no te veo. Ah, ¿no me ves? No, no, se ha Yo, yo, desaparecido yo la... a ti sí. ¿Me puedes poner? Vamos a aprovechar. Bueno. Me olvidado poner el... Sí. Bueno, ¿Me ves, Virginia, o no? no, en este momento De no todas formas, aparece no te un preocupes si pedido no de me ves. Zoom. No te preocupes si no me ves porque yo a ti sí te veo y queda grabado, ¿sabes? Lo que yo tengo en pantalla. Bueno, perfecto, Vale, entonces perfecto. decíamos, hablábamos de Las las entrevistas, entrevistas, de estamos hablando. cómo habría que hacerlas. Bueno, entrevistas. Svetlana, la escritora bielorrusa, ¿no? La que estamos hablando hace un ratito, ella da mucha información en su primer libro sobre el tema de cómo hacer las entrevistas, en tanto que, bueno, ella dice que le tomaba días y días de convivir, ¿no? El primer libro ya lo hace sobre las mujeres rusas, convivió con esas mujeres para llegar a que le contaran aquello que estaba escondido detrás de las respuestas digamos, que te da el mandato, digamos, o la cultura oficial, ¿no? Entonces, primero, yo diría que antes de hacer la entrevista, hay que estudiarlo, hay que estudiar qué cosas, qué preguntas uno va a hacer, escuchar y básicamente no hacer más de una entrevista. Esto con respecto a la gente cercana, ¿no? A la gente a los familiares especialmente. Otra fuente son las fotos. Las fotos son muy valiosas dentro de la búsqueda del pasado. Y por otro lado, por eso decía, hablaba de Internet, ¿no? Lo que es el contexto histórico, que ahora tenemos la facilidad de tenerlo a la mano, ¿no? Cosa que antes no lo teníamos. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo inclusive, especialmente digo que con respecto a cuando se trabaja sobre la historia de ancestros que no hemos conocido, poder recurrir hasta las cartas natales, ¿no? Sí, de Eh, eso tratas también en tu libro, me ha parecido muy interesante, el árbol genealógico. A ver si puedes hablarnos un poquito, incluso recomiendas alguna página web y demás, que es muy interesante. sí, bueno, el Family Search, bueno, Familysearch.org, familysearch.org, efectivamente. Háblanos un poquito de eso. bueno, esto está hecho por una organización que tiene la idea de que todos estamos conectados, pertenecemos a la misma familia, digamos, ¿no? Entonces están buscando armar como el árbol genealógico universal. Pero bueno, tienen ahí mucha información, inclusive instrumentos, ¿no? Que se pueden utilizar para online hacer el árbol genealógico. También hay programas que se pueden comprar, que bueno, uno los puede hacer tenerlo en su propia computadora sin hacer el árbol genealógico online, que a veces algunas personas pueden sentir cierto, eh, o sea, grado, tener más reserva, ¿no? Eh, yo recomiendo tener un programa en su propia, invertir y tener un programa en su propia computadora independientemente de estos que existen online. Ajá. Un programa Para para... armar el árbol genealógico, en realidad es una ayuda, ¿no? Ujú.
Después uno tiene que, digamos, investigar sobre en Family Search uno puede encontrar, hay muchas cosas, bueno, en estos programas, si uno, por supuesto, paga una tarifa, también hacen el trabajo de buscar esas ramificaciones, esas ramas familiares perdidas. Pero tú conoces también a través de Internet alguna aplicación o algo que te pueda hacer esa investigación de forma gratuita. ¿O tendría que ser, lo mejor es ir a No, Family Search y buscar? y ahí hasta un punto. Después uno puede, bueno, buscando otro tipo de instrumentos, ¿no? O sea, buscando a través, hace poco yo estuve buscando digamos, unas conexiones, pero a través simplemente de investigaciones de tipo histórico, digamos, ¿no? O sea, buscando en, en los registros de los pueblos, en los registros uno, digamos, en ese caso utilizas el correo electrónico pidiendo determinados datos, ¿no? O sea, no están online muchas veces. Háblanos un poco, Virginia, de los diálogos dentro de la autobiografía. Bueno, es un recurso. A ver, una cosa son los diálogos cuando uno realiza una entrevista. En ese caso estamos hablando de cuestiones. Si uno pone una entrevista dentro de una autobiografía, por supuesto que uno no la vuelca tal cual uno la realizó, sino que lo hace de manera literaria. Lo que tiene que ser los diálogos, cuando uno utiliza este recurso que es la técnica literaria, bueno, tienen que ser reales, ¿no? O sea, tienen que ser veraces, que parezcan coloquiales. Uno tiene creo que lo decía Flaubert, ¿no? Uno tiene que leer en voz muy alta. Bueno, los diálogos hay que leerlos bien alto, con voz bien fuerte, ¿no? Para ver si suenan bien, ¿no? Si suenan oídos, si suenan reales. Bueno, básicamente eso, no hay mucha cosa más que decir respecto al diálogo. Vamos a hablar un poquito del principio y del final, ¿vale? De la autobiografía. Tú hablas del primer renglón y hace referencia a alguna obra, que no recuerdo exactamente, pero a lo mejor una buena fórmula, digo yo, pero tú eres la experta, y nos dices, puede ser empezar por un momento de tu vida donde algo importante cambió, el momento ese más importante que lo cambió todo quizá, y empezar ahí. Sí. ¿Ese puede ser el Bueno, primer renglón o hay muchas formas de... una cosa es la escena, otra cosa son las palabras que elegimos para Pero vamos a ver la escena, o sea, vamos a ver esa primera parte por donde, ¿qué es mejor? ¿Empezar por el nacimiento o empezar por un momento muy importante en tu vida? Digo, para enganchar al lector. A mí me parece que es importante empezar por un momento trascendente, ¿no? Yo digo, volviendo a Ligan, empieza contando su historia y la historia de su familia, cuando encuentra a su madre muerta que se ha suicidado. Y no recuerdo bien cómo empieza, pero creo que dice algo así como que mi madre estaba azul. ¿No? Yo creo que esa palabra, esa frase es demoledora. Uno de los inicios que a mí me gustan es: cuando hace frío me siento más solo. Esa es una frase que empieza es una escena de un libro que no es autobiográfico, que es de Mankell, Zapatos Italianos, ¿no? Que transcurre en una zona helada, bueno, con un personaje que tiene una historia difícil. Pero quiero decir que como las palabras que uno elige, más allá de la escena, me parece que son importantes. Lo que dice, por ejemplo, Coetze es con respecto a la escritura en general y a la autografía en particular, ¿no? Que no importa las grandes hazañas que uno haya vivido, sino importa tener una mirada propia sobre lo que vivimos. Esto es importante, porque uno dice, bueno, si yo no he hecho nada en la vida importante, no se trata de eso. Eso es la autografía antigua, donde lo que escribían este tipo de género eran personajes
que habían hecho grandes cosas de algún tipo, no sé. La autografía moderna no tiene que ver con eso. La autografía moderna tiene que ver con la interpretación que hacemos acerca de cómo hemos construido nuestra vida, ¿no? Esa mirada Ahí propia. está, esa mirada propia, pero ahí está lo difícil, ¿no? Bueno, por eso es que no es un género fácil, ¿no? Como generalmente la autografía es aceptada, se lo considera un género menor, eh, y yo creo que es porque está al alcance de cualquiera, pero el tema de la autografía, en el caso de lo que, bueno, lo que yo propongo en mis talleres, es escribir autografía literaria, o sea, escribir autografía con un sentido estético, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pero Pero puede cuando estar pero cuando bien o hablamos de mirada, hablamos, digamos, de verlo de una forma que resulte tremendamente atractivo, que enganche al lector, no, ¿no? Por así decirlo. ¿Es así? exacto. Tiene que ver con la manera en que está escrito y también con esa mirada, y esa mirada tiene que ver con esa búsqueda interior, diría yo, ¿no? Con ese encontrar esa propia verdad. ¿Por qué leemos autografía? Vamos a empezar. Leemos autografía porque queremos ver en la vida del otro, ¿no? Algo que nos dé, que refleje la nuestra, que nos dé una respuesta, ¿no? Entonces, cuando una persona se compromete con lo que dice, cuando muestra sus miserias y sus grandezas, ¿no? En eso nos encontramos. Y además, eso está bien escrito, bueno, Ujú. maravilloso. Vale, ¿y qué importancia, que lo has citado así rápidamente, qué importancia tiene redactar bien el entorno, digamos, del tiempo, del momento en el que se desarrolla la historia? Cuando hablabas me imagino que la fase de documentación, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental. Eso es fundamental, especialmente cuando trabajamos con datos del pasado. La memoria, ¿no? La memoria es un colador, ¿no? Está llena de datos y los acomodamos a nuestro gusto, ¿no? Entonces, es importante confrontar, y la manera de confrontar es, bueno, trabajando cómo era, bueno, los datos. Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo de una muchacha que escribía sobre su bisabuela, sobre su abuela, no me acuerdo. Y hablaba sobre que le gustaba tener la boca pintada, y habla de un lápiz de labio, cuando en esa época no existían los lápices de labio, o sea, las mujeres se pintaban los labios de otra Mm, forma. ya. Digo, para Vale, ponerlo en un hecho cotidiano, ¿no? claro. Pero, pero bueno, con respecto al contexto histórico, bueno, uno suele condensar y la memoria suele tener unos grandes fantasías, por decirlo de alguna manera. ¿Y el final? ¿Cómo es el final de una Ah, no, autobiografía? los finales, qué bueno. Finales es que no hay final, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas que están vivas, tanto cuando escribimos una biografía de que todavía está vivo, o básicamente autobiografía, porque es uno el que la está escribiendo. No he encontrado teóricos sobre el tema, por eso yo lo que hago en el libro es contar una investigación personal acerca de las autografías que yo he leído últimamente, o en los últimos años, y lo que he encontrado es siempre como eh, cierta, ¿cómo se dice? Se utilizan metáforas de la naturaleza, ¿no? O se utilizan citas, ¿no? De distintos autores. Eh, no hay ¿cómo se dice? Una regla fija. Yo me di cuenta que algunos de mis libros habían terminado de esa forma, ¿no? Con referencias a la naturaleza. Y que otros, bueno, y que otros autores hacían lo mismo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el de Auster, ¿no? Auster, ¿no? El de Auster cuando el diario de invierno, ¿no? Una autografía que se edita todo en segunda persona. Ujú, Interesante. ujú.
Y con una alusión a que está llegando, ha llegado un invierno en tu vida, algo así termina diciendo, una frase muy... ujú. Y cuéntanos, Virginia, ¿qué diferencia hay entre una autobiografía, unas memorias y unas confesiones? Bueno, la autografía es lo que dijimos, es una mirada sobre la manera en que hemos construido nuestra vida, ¿no? Es una mirada sobre el pasado. Una memoria es cuando uno está más atento digamos, a la época, ¿no? Es como uno se coloca como testigo de su tiempo, ¿no? Ujú. Por eso que las memorias son generalmente las memorias de los políticos y de los estadistas, ¿no? Hablan algunas cosas de su propia vida, pero en general se refieren más a su tiempo. Esas son las memorias. Y las confesiones generalmente se habla de confesiones cuando uno va a decir aquellas cosas que no se dicen generalmente en público, aunque ahora es poco lo que no se dice en público. Por ejemplo, yo creo que está muy bien puesto el de Anthony Bourdain, este hombre que es el cocinero que se murió hace poquito, que se mató, tiene una de esas confesiones de un chef, ¿no? Entonces, él habla de esas cosas que ocurren en la cocina, de las que solo lo saben los cocineros. Qué bueno, sí, sí. Eh, bueno, son cuando uno va a poner el acento en aquello que no es demasiado público, ¿no? Más bien pertenece a algo más privado. Ujú. Una cosa que me gusta mucho, como te decía, de tu libro, aparte que es una hoja de ruta muy bien estructurada, es la cantidad de libros que citas a medida que vas comentando esa especie de hoja de ruta, que ¿Sí? yo entiendo que para alguien que va a escribir una autobiografía, además de leer tu libro, por supuesto, es leer autobiografías que están muy bien escritas, ¿no? Y citas muchas. No sé si nos hemos dejado algo que sea muy, muy, muy importante, que no hayamos tocado, para algún consejo, así, un consejo final que quieras dar a alguien que está pensando en escribir el libro de su vida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué consejo o qué consejo le darías? Que no hayamos citado, que has hablado de muchas cosas. Eh, Creo que mencionaría a lo que dice o lo que dijo Albalat, ¿no? Él dice que cualquier persona que puede escribir una carta puede escribir un libro, que solo es cuestión de trabajo, ¿no? A mí me gusta pensar en esto de que lo importante cuando uno escribe es el trabajo, más que la inspiración, porque de alguna manera uno va al estilo, ¿no? Flaubert, que no fue un genio como Cervantes, pero fue producto del trabajo, ¿no? Un hombre que trabajó y trabajó y trabajó y llegó a ser considerado un genio. Eh, entonces, por un lado eso, cualquiera puede escribir, ¿no? Que haya escrito una carta, como dice, si pone empeño y perseverancia. Parece que eso es lo más importante, animarse a trabajar, a escribir y a mejorar cada vez. Ujú. Muy bien, pues vamos entonces, Virginia, con la última parte de la entrevista, que es preguntarte por tus favoritos. Y ya sé que es Oh. muy, 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 muy difícil esta pregunta, que es, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, no te voy a decir mi libro favorito porque tengo millones, pero te voy a decir el que en este momento me tiene absolutamente asombrada, porque no sé cuál, no sabía cuál es la palabra, y no es un libro literario, aunque está muy bien escrito, que es el libro de Yuval Harari, 21 ideas para el siglo XXI. Eh, Creo que tenemos un poco la obligación de pensar que el futuro ya está hoy acá con nosotros, y este libro habla sobre eso, ¿no? Sobre pensar, no es un libro sobre futurología, sino es un libro sobre lo que puede llegar a ocurrir de acuerdo a las cosas que están ocurriendo hoy, ¿no? Bueno, a Ujú, mí me da vuelta la cabeza, me dio vuelta la cabeza ujú. ese libro. ¿Y nos puedes recomendar una autobiografía que sea Una magnífica? fácil o una difícil, una fácil o una Pues difícil. venga, una fácil y una difícil. Si me lo pones así, en bandeja.
Te voy a preguntar una fácil y otra una difícil. Bueno, una fácil es un libro encantador, pues yo soy una buscadora, ¿no? De autobiografías. Un libro encantador que es Mi gato Bob, de James Bowen, es un artista callejero en Londres, eh, que encuentra un gato y cuenta esa historia, de que tratando de salir de la heroína, cómo el gato lo vuelve visible, ¿no? Y lo vuelve a insertar de alguna manera en la sociedad. Es deliciosa, esa ¿Cómo se biografía es llama? deliciosa. ¿Cómo se llama el libro y el autor? Mi gato Bob, y el autor es James Bowen. Ah, perfecto. ¿Y la difícil? Eh, y la difícil es, yo diría que es una que yo uso mucho en los talleres. Es difícil porque en realidad es una biografía escrita como una autobiografía, ¿no? Por eso es que tiene buenos ingredientes, bueno, tiene buenos condimentos toda Mm. es, ¿no? De Marguerite Yourcenar. En realidad es una biografía Las memorias de documental, Adriano. las memorias de Adriano, Ujú. escrita como autobiografía. Y digo difícil, bueno, porque por ahí leer a Marguerite requiere paciencia, ¿no? No es una lectura ágil. Difícil, te puedo decir la que te comenté, Verano de Coetze es una biografía difícil, ¿no? Porque tiene esta serie de técnicas que utiliza, ¿no? La entrevista, el diario, o sea, Mm. usa... No, pero puede ser un buen referente para alguien que quiera escribir autobiografía. Nada se pone a la noche, tiene todo escrito en primera, tercera. Esa es difícil. ¿Cómo has Esa dicho que tiene se llama? Nada se opone a la noche de Delfín de Vigan. Ujú. Perfecto. Vale, pues cuéntanos, ¿tienes alguna herramienta digital que utilices habitualmente o que hayas descubierto recientemente? Estoy experimentando con algo que me encanta. El problema es que todo te lleva tanto tiempo, que es con Instagram. Con Eh, Instagram. sí, estoy ¿Cuál experimentando es tu crear un cuenta en Instagram? ¿Cuál es tu cuenta? ¿Es tu nombre? Virginia Gini Aurie. Te cuento que tengo una hermana que se llama igual que yo, Virginia Aurie, y me ganó de mano en Instagram. Entonces tuve que poner mi diminutivo, mi sobrenombre, Ah, para poder entrar en Instagram. O sea, Virginia Gini Aurie. vale. Y entonces tengo ahí, creé un personaje que utilizo los globos de los cómics, Ajá. ¿no? Ese personaje, que tiene unos libros en la cabeza, me pregunta cosas. Entonces el desafío es cómo mostrar en imágenes y pocas palabras, tips, digamos, de escritura autobiográfica. Qué bueno. Entonces, para eso Habrá que seguir, ¿eh? la Habrá que última. seguir tu cuenta en Instagram. Sí, 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 sí. Ya tengo ya mucha curiosidad. Bueno, ¿y cuál sería tu cita favorita, Virginia? Mi cita favorita la puse al principio del libro y se llama Escribir un poco, cada día, sin esperanza y sin desesperación. Es de Karen Blixen, la autora de Out of Africa, ¿no? Se hizo famosa con la película África Mía, de Vanessa Redgrave. Eh, Ella tiene unos cuentos góticos fantásticos. Bueno, y creo que esa frase es importante para cualquier persona que escriba, ¿no? Escribir todos los días un poquito, Ujú. sin esperanza y sin desesperación. Perfecto. Pues dinos para terminar, Virginia, por favor, dónde te pueden encontrar en Internet y háblanos un poco de tu actividad, o sea, de tus talleres o de tu formación, ¿en qué consisten? Bueno, tengo una página web con blog, estoy en LinkedIn, en Instagram, Virginia Aurie, esta hay que deletrearlo, Haurie. Yo siempre digo, cuando sea famosa, van a saber decir mi nombre. En una época, cuando yo me dedicaba a actividades culturales, hace algunos años, salía mucho en los diarios, nunca, creo que había guardado los recortes y después los perdí. Creo que tengo 20 recortes, todos con el apellido escrito de cualquier manera. Bueno, hago talleres. Empecé hace 15 años a hacer talleres. Yo antes me dedicaba a actividades culturales, era lo que se llama acá animadora cultural o
administradora cultural, organicé acá un programa que fue muy conocido, con mucho reconocimiento de crear centros culturales en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, cuando empezó la democracia. Pero bueno, hace tiempo que me dedico solo a los talleres, a la escritura y a la edición de libros. O sea, acompaño a todos aquellos que quieren escribir sobre géneros referenciales. Y también me dedico a la edición de libros autobiográficos o de historias de familia en pequeñas ediciones. Muy bueno. Eso hago. ¿Y lo haces, y en haces este también momento, online o es en taller presencial en Argentina? ¿O lo haces no, también? presencial y online. Tengo gente que me sigue en algunas, a veces son individuales y otras veces siguen los talleres, ¿no? Vale, sí. A través de Skype. Uh-huh. En San Pablo, en Brasil, en distintas provincias de la Argentina, pero solo tengo 3 talleres y algunos alumnos individuales porque me quita tiempo para hacer otro tipo de cosas. O sea que solamente tengo 3 y nada más. Uh-huh. Bueno, Virginia, pues nada, ha sido de verdad un placer escucharte, Bueno, que ya te dije compartas cuando empezamos. con, que compartas Ya con te dije cuando nosotros. empezamos que te admiro. Muchas gracias. Yo de verdad animo a nuestros oyentes y videoyentes que estén pensando en escribir una biografía, autobiografía, que lean tu libro porque les va a ayudar mucho, mucho, mucho a ordenar muy bien las ideas y que luego esa autobiografía sea interesante para los lectores. Así que, bueno, y seguro que esta entrevista también les ayuda para orientarles en su proyecto. Así que un abrazo desde Madrid hasta Buenos Aires, Virginia, un placer y nada, y muchos Gracias. éxitos. Gracias, Ana. Un gusto.